Marcos Ariel Rossi, quien va a ser el que va, bueno, a moderar un poco nuestra conversación del día de hoy. Hola, muchísimas gracias Liliana Ordóñez. Buenas tardes a todas, a todos. Lo primero que quisiera verificar en este momento es que todos me estén escuchando, que enciendan sus micros mientras les doy la bienvenida. Voy a empezar por los ponentes. La maestra Patricia Cardona, bienvenida, buenas tardes. Gracias. Maestra Sandra Soto, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. El doctor Alberto Sladoña, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Alberto. Y las demás personas están como oyentes, público, participando de esta jornada de reflexión que tenemos en torno a lo que es el tema de filosofía y danza contemporánea. Dos temas importantísimos en mi vida, como lo es cada ponente, digamos, que ha hecho aportaciones muy importantes en lo que es la estructura de mi pensamiento dentro del contexto de la danza contemporánea. Entonces, yo comenzaría como por las ponentes, por justo el tema que estamos abordando. Comenzaríamos por la maestra Patricia Cardona, que por favor nos hagas una síntesis de ti y del tema, y continuamos con Sandra Soto y luego con Alberto Sladoña. Así que bienvenidas todas, todos, y gracias por seguir construyendo el Festival Internacional de Danza Morelos Tierra de Encuentro. Muy bien. Pues quiero comentarles que aunque estudié filosofía en mis años de juventud, lo que voy a compartir con ustedes hoy no son más que reflexiones que desarrollé durante mi experiencia como crítica de danza en los años 80 y 90. Son reflexiones muy personales que trazaron una línea de investigación continua hasta el día de hoy. Y quiero iniciar diciendo que en un principio yo pensaba, como muchos otros, que la danza y el teatro es lo que vemos en los foros y es lo que se aprende en las escuelas. Pero luego más tarde me di cuenta de que nada más lejos y que lo que vemos en los teatros es solamente la punta del iceberg. Y toda esta reflexión empezó cuando yo era crítica de danza, porque siempre me preguntaba, bueno, ¿qué pensarán los bailarines cuando están en la escena? Sobre todo cuando se me dificultaba mucho mantener mi atención y mi concentración, me preguntaba eso. Y a veces no podía leer nada en sus cuerpos, es lo que pasaba. No había detalles, pausas, cambios de tono muscular que me indicaran una dramaturgia interna, una motivación, una intención particular, un porqué y un para qué se hacía todo aquello. Y veía sobre todo una energía uniforme, continua, sin matices, o por el contrario, mucho despliegue energético sin conducirme a ninguna parte. Entonces descubrí que la danza en aquellos bailarines no estaba en su cuerpo, sino en su mente. Bailaban lo que se supone debe ser la danza, o lo de que debe ser la técnica, lo que debe ser el estilo. Bailaban un concepto de danza y no lo que la danza corresponde a su ser individual, como algo vital propio de su poética. Porque cuando alguien se pregunta, ¿qué es la danza en mí? A partir de mi sensación, de mis impulsos, la danza baja al cuerpo forzosamente y no se queda en la mente. Se vuelve algo muy real y concreto y personal.
Es cuando el cuerpo se ilumina, se carga de energía, de significación y nos provoca una experiencia estética a los espectadores. Es decir, nos llenamos de vida por dentro y por fuera. Cuando era crítica de danza me preguntaba también, bueno, ¿qué es la vida escénica? ¿Por qué siempre estaba yo buscando lo que me llenaba de vida? ¿Cuándo es que un bailarín está vivo en escena? ¿Y cuándo no? Porque está repitiendo mecánicamente una coreografía, por ejemplo. ¿Cuándo está vivo el espectador? ¿Y cuándo no? Porque se aburre y se ausenta mentalmente. ¿Cuándo se queda una obra en mi memoria? ¿Y cuándo no? Porque muchas veces la olvido fácilmente, como si no hubiera pasado nada. Y fue cuando me puse a estudiar el bios escénico de la antropología teatral. Término acuñado por Eugenio Barba, el fundador de la Escuela Teatral de Antropología, la Escuela Internacional de Antropología Teatral. El bios escénico es aquello que le da presencia vital al bailarín y al actor. Porque bios significa vida, obvio. Todas las culturas escénicas del mundo, por tanto, en la antropología teatral, se unifican en el cuerpo del bailarín y del actor, en los motores de movimiento de donde surge toda técnica y toda expresión. Es decir, el bios escénico es la energía pre-expresiva universal. Es la energía más pura porque se manifiesta antes de convertirse en lenguaje, antes de ser cultura, antes de convertirse en estilo. Desde entonces yo estoy obsesionada con la pregunta, ¿qué es la vida en el arte? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se comporta en la naturaleza también? Porque esto para mí es el mayor libro de texto. Contiene toda la sabiduría, todos los principios para vivir de manera congruente con el planeta. Y esto me llevó más adelante a estudiar la etología, la rama de la biología que estudia el comportamiento animal, porque quería encontrar al maestro más puro, libre de toda civilización. Quería conocer el origen de estas energías o motores de movimiento detrás de todo lenguaje expresivo. Estudié muchos videos de animales en vida salvaje. Hice análisis comparativos entre el cuerpo del animal en situación de sobrevivencia y el cuerpo del bailarín en situación escénica, profundamente semejantes. Luego, más tarde, me sumergí en la antropología del comportamiento, que estudia los impulsos de sobrevivencia en los animales y la especie humana. Y los impulsos de sobrevivencia son la energía que justifica el por qué y para qué de todo lo que hacemos en la existencia. Conforman la dramaturgia de la vida. Es decir, la vida es dramaturgia en sí misma. Y entiendo dramaturgia aquí en su concepción más amplia, que es la articulación de acciones para la creación de un sentido. Esto me llevó necesariamente a la poética. Me preguntaba entonces cómo se expresa toda esta energía en cada persona. ¿Cómo está construyendo su propia vida a partir de estos impulsos? ¿Qué está construyendo como artista? Entonces investigué a Aristóteles y a los poetas románticos del siglo XIX para descifrar por qué la poética es una cualidad inherente de todo lo que está vivo. Pero lo que más me ha deslumbrado de toda esta trayectoria de estudios e investigaciones ha sido el concepto de autopoiesis que generó el biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana para contestar a la pregunta, ¿qué es la vida? Y él dice, la vida es autopoiesis, significa autocreación o creación de sí mismo. Somos autopoiesis consciente o inconscientemente, queramos o no. Es la capacidad de la vida de autoorganizarse en forma de redes, de relaciones,
La vida se organiza en comunidades biológicas, desde lo celular hasta los ecosistemas, en continua transformación y evolución para perpetuarse y seguir generando más vida. Esto vino a responder realmente a todas mis preguntas para entender lo que es la vida o la vitalidad en el arte. Y tiene que ver con una dramaturgia de impulsos, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que hace el arte, dramaturgia y poética, es decir, organización de significado y creación de mundos subjetivos para seguir generando más vida. Cuando creamos obras de danza o teatro, estamos organizando redes de relaciones, siguiendo el mismo comportamiento de la vida biológica. Gracias al concepto de autopoiesis, entendí que el arte es también un generador de vida para perpetuarnos como especie. Entendí por qué existe la danza, por qué existe el teatro, por qué existe la poesía. Son generadores de vida interna, mantienen la vida a partir de la creación continua. Y en la naturaleza vemos esta creatividad como una fuerza tremenda de inteligencia viva que une a todos los seres bajo principios muy claros. En lo individual, sabemos que estamos en la autopoiesis cuando actuamos desde este lugar de autocreación y expansión, porque todo se siente bien, correcto, alegre, fácil, significativo. Ese impulso interior construye lenguajes y crea relaciones. Como canales de esta fuerza organizada, se nos revela una expresión única, y es ahí donde viene la poética. Esa fuerza está ahí todo el tiempo. Y cuando quiere salir, avisa. Gracias a nuestra capacidad para ensoñar, sabemos hacia dónde queremos conducir esa fuerza. Luego la intuición, la sensación, la imaginación, la memoria, la reflexión y el intelecto se integran a esta inteligencia para darle vida, para darle forma y contenido. Y lo que está detrás de este juego, de la vida en la naturaleza, al igual que en el artista creador, es la necesidad de autorrenovación continua. La necesidad de autocreación permanente. Esta necesidad se manifiesta como impulsos que nos ponen en estado de alerta. Mediante estos impulsos, la red se autorregula y se autoorganiza y se perpetúa, se reproduce. En la naturaleza, estos impulsos son la semilla de la danza y el teatro y de toda poética. No hay más que ver a los animales en vida salvaje. Son bailarines y actores naturales. Cuando obedecen a estos impulsos, su energía cambia de cotidiana a extracotidiana. Se comunican con una dramaturgia de acciones y reacciones hasta que alcanzan su objetivo. Es una dramaturgia de la vida en acción. Mi video titulado La percepción del espectador, que pueden encontrar en mi página web patriciacardona.net, contiene un resumen de esta investigación sobre el paralelismo entre el cuerpo animal y el cuerpo del bailarín actor. Y ya para concluir, digamos, somos vida, somos bios, vida, somos dramaturgia, somos poética por derecho de nacimiento. Más fascinante aún, no podemos dejar de hacerlo porque somos guardianes de la vida en el planeta, creando más vida cuando bailamos y cantamos y hacemos teatro. Nos estamos reproduciendo, autoalumbrando a través del arte. El arte es creación de vida a través de las obras. Nos reproducimos como una especie generadora de poéticas. Y el placer que esto provoca se llama experiencia estética. Es lo que llamamos eros, impulso de vida, contrario al impulso de muerte. El eros es un gozo infinito, una expansión y una plenitud de la conciencia. Si dejáramos de hacerlo, fácilmente nos moriríamos. La autopoiesis nos pone en estado de alerta. Cuando caemos en la trampa del impulso de muerte, el cuerpo nos avisa.
es nuestro mejor instrumento pedagógico. El cuerpo nos dice cuándo vamos por buen camino y cuándo no. Cuándo nuestra vida está rodeada de estímulos y cuándo no. Cuándo tenemos que elegir entre la vida y la muerte. En este momento histórico estamos pasando por un trance muy específico con respecto a esto. ¿Qué decisiones estamos tomando con respecto a nuestra propia vida y lo que está allá afuera? Porque tenemos que estar atentos para no olvidar que somos guardianes de la vida en el planeta. Y el arte, yo diría, es nuestra mayor defensa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Patricia Cardona. Tus aportaciones siempre nos hacen llenar de esperanza en un momento que pareciera que estos espacios los fuimos generando desde la supervivencia, un poco como hablábamos al principio, ¿no? Por supuesto. ¿De dónde sacamos en todo este momento de pandemia esta generación de espacios nuevos, vitales, y, llenos de eros y de necesidades? Pero preferiría dejar pasar a la otra ponente, agradecerte muchísimo. Yo he tomado ese curso contigo hace mucho y lo tomé 2 veces. Tengo los cuadernos con tantas anotaciones fantásticas de lo que tiene que ver con el acto escénico, que luego me gustaría retomar desde emoción, relación, acción en este acto de supervivencia. Pero bueno, muchísimas gracias, maestra. Continuamos con la próxima ponente, Sandra Soto, por favor, y nos vamos guardando las preguntas para el final. Gracias, Patricia. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí disfrutando esas palabras y todo ese conocimiento de la maestra Patricia Cardona y pues de admiración, maestra. Bueno, yo quisiera como platicarles, yo estoy en la danza desde los 2 años y a través de la danza pues he sufrido varias transformaciones, pero bueno, ahorita no sé por qué con todo esto que platicaba, me recordaba como esas ensoñaciones de cuando uno es niño y uno quiere como cortar o alargar un tiempo y cortarlo. Bueno, lo hace uno de manera inconsciente, ¿no? Y a mí lo primero que me llamó la atención eran como los giros y cómo con una falda esta se levantaba y iba como acariciando el aire, ¿no? Esa falda iba acariciando el aire y mi cuerpo era como una extensión, bueno, esa falda era la extensión más bien de mi cuerpo. Entonces, eso fue lo que como que me atrajo mucho esa sensación, ¿no? De dar vueltas, de flotar, de tocar el aire, de experimentar otro tiempo. No sé si era una cuestión como de salirme un poco de mi realidad o de mi cotidianidad, pero eso fue lo que me atrapó, como ver girar a las bailarinas, decir, yo también quiero bailar y hacer girar mi falda y disfrutar, ¿no? Hacer como largo ese momento. Y bueno, bueno, yo entré al flamenco primero, pero luego yo decidí tomar danza clásica, estudiar la academia y bueno, pues me desarrollé mucho en este aspecto, pero ya casi cuando iba a entrar como a la profesión, pues tuve como una circunstancia, una situación muy complicada que me impidió como estar en el cuerpo, pues perfecto, ¿no? Del bailarín clásico, ¿no? O sea, realmente como que no podía yo estar con ese virtuosismo y perfección, sintiéndome yo pues tan mal, ¿no? O sea, como que no enlazaba una cosa con la otra. Entonces, decidí investigar un poco más a través de la danza contemporánea, pero siempre como en esa búsqueda. Y por alguna situación terminé en Japón.
Y fue en Japón donde descubrí la danza Buto. Llegué a ir a un desayuno de las amigas de la lengua francesa, y en ese desayuno estaba invitada la princesa Masako y la bailarina Setsuko Yamada, que bailó El tiempo de una flor, y fue ahí donde vi por primera vez bailar a alguien, ¿no? Danza Buto. O sea, realmente fue como una experiencia inesperada, no esperaba yo ver en ese desayuno danza Buto, ¿no? Y en ese medio. Y bueno, pues me atrapó de una manera en la que no era una danza que me gustara y yo dijera, ay, qué bella danza. O sea, era una cosa como un imán que me atrapaba y que yo no podía como definir qué era, pero como que había tenido como una experiencia artística, no sé, como era muy difícil definirlo con palabras para mí, y me acerqué a la bailarina para decirle, bueno, ¿qué es esto? Y ella luego me invitó a su grupo, y bueno, después me dijo, no, tú tienes que estar con Kazuo Ono, con el maestro Kazuo Ono, y me llevaron a su estudio, y pues era un maestro de 92 años, que me tocó ver ahí, bailando en pijama, o sea, como una estética muy rara para mí, ¿no? Y bueno, a partir de entonces, pues ya estudié allí 3 años en el estudio de Kazuo Ono y su hijo Yoshito Ono, que en paz descanse, este año falleció. Y bueno, fue con ellos con quienes descubrí como otra manera de hacer danza, ¿no? Ellos no me hablaban mucho de teorías ni como de cuestiones como intelectuales, o sea, eso realmente fue como algo que cada uno de manera personal pues ya investigaba, pero en su estudio nos introducían más como al estado del cuerpo, no al movimiento expansivo, sino al movimiento interno. Y bueno, fue descubrir como otro mundo donde yo podía estar enteramente con el cuerpo que tenía, como era. O sea, no tenía que ser virtuosa, ni tenía que pretender algo, sino al contrario, como no pretender nada, ¿no? Y bueno, pues para mí fue como abrirse una vida nueva y una conciliación impactante, ¿no? Y bueno, pues ya en esta búsqueda, fue una coincidencia haber logrado caer en los libros de Gastón Bachelard, con toda esta fenomenología y la poética y la imaginación de la materia. Y entonces como que me empecé como a identificar, ¿no? Como en situaciones personales que me tocaban con ciertos elementos de la naturaleza, ¿no? Claro que pues ha sido un proceso como de 20 años, y apenas ahora, después de estar mucho tiempo en la danza Buto, apenas ahora después como de 20 años, como que empiezo a sentir más claramente como esas transformaciones en esos como espacios, tiempos diferentes, y cómo esas energías me pueden digamos, me pueden tomar a partir como de un cuerpo vacío. No sé si me expliqué bien. Y bueno, pues es lo que quería yo compartir. No tengo algo así como muy preparado por el día de hoy, pero bueno, aquí estoy como abierta a generar pues un conversatorio, no sé. Muchísimas gracias, Sandra. Me gustó, me parece interesante eso que dices de bailar para salir de la realidad, decías al principio, o bailar para entrar en la vida del sueño, podríamos agregar, ¿no? Después, en algún momento, estaría bien que en esto que hablabas de descubrir el movimiento interno, ¿qué es
tomar eso a partir del cuerpo vacío, que nos lo pudieras explicar, cómo entienden ustedes, intérpretes de la danza Butto, un cuerpo vacío. Bueno, Pero digo, igual no ahora, pero en un momento de que pudiéramos ponerlo acá en la mesa para escuchar al tercer ponente, al doctor Alberto Sladoña, al cual le damos la bienvenida y agradecemos, y también a ti, Sandra, por seguir haciendo posible este Festival Internacional de Danza Morelos Tierra de Encuentro. Gracias, Sandra. Pasamos con Alberto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sí se escucha bien? Sí, Ok. sí, aquí sí. Gracias a Patricia y a Sandra. Yo voy a ser muy breve. Digamos, a mí la danza me interesa por lo que interroga un tema, que es el tema del cuerpo, ¿no? Y se me ha ocurrido que para abordar el tema del cuerpo es bueno recurrir a un señor de hace algunos siglos atrás, un extraño señor como fue Spinoza. Spinoza, que siempre trata temas espinosos. Incluso su manera de insertarse en la filosofía fue Spinoza. Me topé con una cuestión de un amigo italiano, Lorenzo Vinciguerra, que escribió un texto que se llama La semiótica de Spinoza, que estuve leyendo y hojeando para conversar algunas cuestiones con ustedes. Lo primero que me llamó la atención fue una frase de Spinoza en su Tratado de la Ética. Jamás somos nosotros los que afirmamos o negamos algo de la cosa, sino que es la cosa misma la que afirma o niega en nosotros algo de sí mismo. Vuelvo a repetirlo. Jamás somos nosotros los que afirmamos o negamos algo de la cosa, por ejemplo, de la cosa llamada cuerpo, sino que es la cosa misma, el cuerpo, la que afirma o niega en nosotros algo de sí mismo. Me parece que es un horizonte que podríamos investigar, dialogar sobre él. Tengo la intuición de que algo se relaciona con este cuerpo vacío del cual hablaba Sandra. Un cuerpo vacío sería la expresión. Tenemos que esperar que sea el cuerpo el que hable de la cosa misma y no nuestro pensamiento sobre la cosa. Por algo, para abordar el tema del cuerpo, quienes siguen la filosofía de Spinoza se ven obligados a darle lugar a los signos. Y en los signos se encuentra una cuestión que es, si uno toma la etimología platónica, aparece muy cerca el sema, signos, del soma, cuerpo. El cuerpo y los signos y el cuerpo. Son algo que hay que estudiar. Spinoza va a plantear que el cuerpo humano, no es un individuo en sí mismo, sino que se afirma constantemente en otro y en otro. O sea, no hay cuerpo sin relación con otros cuerpos. No hay la idea de un cuerpo individual. Un cuerpo individual sería algo ajeno a la vida de la cual habló Patricia Cardona y que nos hizo recordar a la autopoiesis. La mente humana no es el origen de ella misma, sino que ella es una idea que tiene su causa en otro.
esto plantea que hay una posibilidad de abrir el cuerpo al conocimiento del infinito, inclusive a los infinitos modos de vivir la vida. Inclusive cuando no podamos entender estos infinitos modos. Pero no entenderlos no nos llevaría a descalificarlos, sino más bien a indicar que el cuerpo nos coloca en relación con un otro cuerpo que no entendemos todavía. En este sentido, algo que señalaba Patricia al inicio de esta breve posición que planteó sobre, bueno, cierta manera de danzar donde no había afectos, o donde no se podían percibir, porque se cumplía con ciertas normas. Y lo interesante es que para Spinoza solamente hay cuerpo si es un cuerpo afectado. Incluso se podría decir que esa es la única sustancia de un cuerpo, estar en afección, estar afectado. Esto es muy interesante porque se relaciona con una práctica a la cual me dedico, que es el psicoanálisis. Un psicoanalista no puede tomar a alguien en análisis si no está afectado por lo que ese cuerpo trae al análisis. Entonces se destruye un poco la idea de que habría un cuerpo individual. Un cuerpo siempre es una relación con otro cuerpo y la forma en que se afectan. Esa forma de afección es una forma superficial, pero superficial en el sentido más profundo del término. Como decía Paul Valéry, lo único profundo es la superficie. Y es a través de las superficies que los cuerpos se afectan. Simplemente la superficie del oído, la superficie nasal, la superficie de la boca, para nombrar otras, la de la piel, la de los cabellos extremos, bueno, en mi caso un poco perdidos, pero es una forma, es una zona de superficie de contacto con otros cuerpos. Allí es importante localizar una cuestión que me parece muy pertinente para el tema de la danza, que para Spinoza, si el cuerpo solamente existe a partir del encuentro y los afectos con otros cuerpos, un cuerpo existente no es pensable fuera de sus actos. Un cuerpo existente no es pensable separado de los actos de su danza, en el caso de la danza. Danza y cuerpo no están separados del acto de danzar. El acto de danzar no es un acto de pensamiento, en el sentido de que esta cuestión trivial que se le atribuye al psicoanálisis, de que, claro, tiene que ver con los recuerdos inconscientes, con los pensamientos inconscientes. No, el acto de danzar no piensa, danza. Incluso si llegara a pensar en el momento de danzar, dejaría de danzar. Es muy interesante seguir esa lógica del cuerpo afectado por la danza, y que es una danza que no se piensa al hacerse, pero que a través de sus actos hace aparecer esta pregunta que se hacía Spinoza: ¿cuáles son los límites del cuerpo? La otra cuestión que esto nos plantea, quizá tenga que ver con algo de la experiencia que vivió Sandra, que nos indicó su recorrido por diversas danzas, de que ella tuvo un momento donde tenía un cuerpo incognoscible y de pronto algo ocurrió en ese desayuno donde apareció la danza Buto, que era inconocible para ella, pero eso no impidió que su cuerpo fuera afectado por eso inconocible.
Me parece una experiencia muy interesante, o sea, que ella no requirió de tener conocimiento para quedar afectado por eso que no conocía. Por eso me parece importante recalcar algo que señala Spinoza. No se preocupen que ya termino, porque si no me puedo ir demasiado de largo. Él va a indicar que el cuerpo no es el soporte de las afecciones, sino que al contrario, es la relación con la afección la que permite soportar al cuerpo. La afección, la zona de contacto del cuerpo con otros cuerpos, la zona de afección de los cuerpos entre sí, sostiene al cuerpo. En ese sentido, el cuerpo es algo que modifica a otro cuerpo en el mismo momento donde ese cuerpo es modificado. Disculpa, Sandra, que vuelva a tomar lo que tú relataste. Es lo que te ocurrió en ese desayuno donde tuviste una modificación al ver la danza Butto, pero que en ese mismo momento eso te modificó a ti y tú modificaste a la danza Butto porque tu cuerpo se incorporó a ella. O sea que no hay una definición del cuerpo en danza por fuera de la danza y que la danza es una mutación permanente. Bueno, creo que ya hablé demasiado. Dejo aquí para que podamos seguir conversando y les agradezco su gentileza de escucharme. Solamente una cuestión quería indicar. Me permito poner en tela de juicio esto que se hablaba al inicio, de que la actual pandemia nos condena a cosas de la soledad. Yo no sé si realmente hay prácticas humanas que se hagan en soledad. Tengo la intuición de que, por la experiencia que hago en la práctica del psicoanálisis, que eso no es así. Que siempre uno está afectado y afecta a otros. Incluso en condiciones tan extrañas como las que vivimos, que ponen en tela de juicio algunas otras anteriores formas de vivir la vida. Y que hoy hay que reinventarlas. Bueno, considero que es la apuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. También gracias por ayudarnos a sostener este Festival Internacional de Danza Morelos Tierra de Encuentro. Y como bien dice Alberto, que esta es la apuesta, como bien dirían los teatreros, a ver dónde le ponemos la coma, porque si es la puesta, pues la apuesta. Entonces digo, invito a todas a que entremos a una serie de reflexiones y preguntas. Eso que tanto hablamos en danza cuando decimos, el cuerpo dice lo que las palabras callan, por ejemplo. Hablaba Alberto y yo pensaba en eso. O, por ejemplo, otra cosa importante es que somos el arte de la acción. Danza, si no hay acción, acto escénico, sin acción, como que no tendríamos demasiada vida. Y la otra reflexión importante que me apunté es, claro, en cuanto a los cuerpos, somos porque el otro nos dice, porque el otro, la otra, dice de nosotros. Si no, es como que quedamos en un vacío, sí, en una especie de gran espacio vacío. Aunque considero importante ahora, digo, tomé mis notas, tengo como bastantes cuestiones por eso decía Sandra, cómo entendías lo del cuerpo vacío, ¿no? Es como cuando decimos,
empecemos desde el punto cero, ¿no? Son espacios que tienen que ver con la cuestión del tiempo y del tiempo dentro del propio cuerpo. Entonces, yo hago esta apertura a una serie de reflexiones o de preguntas para ver si me apoyan con el chat. Alejandra Metz, Liliana Ordóñez. Aprovecho para saludar a Gabriela Gulco, compañera, coreógrafa, Beatriz Madrid, cofundadora, coreógrafa, intérprete, cofundadora de Foramen, Débora Techera, Jacqueline López, Julio César Gutiérrez, Silvia Moedano, Elvira Ruiz, toda la gente que en este momento nos está acompañando, que voy viendo que están entrando a este foro, a este espacio. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Creo que hemos hablado desde que inició Patricia con estas grandes reflexiones que nos compartió Sandra Soto, Alberto Esladoña. Entonces, bueno, pongo la pregunta abierta a ver quién tenga algo como para empezar a destrabar. Creo que Beatriz Madrid dice, me gustaría participar. Adelante, Beatriz. Voy a silenciar el micro. Adelante, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, pues me encanta que sucedan estas cosas. Me encanta escuchar a la maestra Patricia, que también he tomado sus cursos. Me encanta escuchar al doctor Alberto Esladoña, que hace muchos años lo que él hacía era escucharme a mí, y me encanta escucharlo a él. Y a Sandra. Bueno, yo tengo como 2, 3 cosas que apunté, que me parecen interesantes. Toda esta parte que aprendí de la maestra Patricia, que era de los animales, en realidad esto me ayudó mucho cuando bailo, no cuando bailaba, sino ahora que sigo bailando, desde este animal, ¿no? De este animal que tensa el cuerpo antes de salir a escena para estar silente, pero a la vez vibrando y a la vez dispuesto a enfrentar a ese otro monstruo de 1000 ojos que hay que hipnotizarlo cuando uno sale, hay que bailarlo, hay que hipnotizarlo y hay que hacer una danza con él. Y siempre he pensado en este cuerpo, a diferencia de lo que decía un poco Sandra, pero que no es un complementario, es un opuesto complementario lo que voy a decir, que es un cuerpo vacío para permitir ser habitado por algo. Creo que un cuerpo que danza habitado de algo, entonces estaría en esta relación con ese otro cuerpo del que habla Alberto Esladoña, que nosotros nos significamos a través de ese otro ojo que mira, porque somos un vehículo de nuestra existencia y de lo que sucede en otro lugar. Y bueno, también me encanta que mencionen a Bachelard, porque precisamente en esta época de pandemia cayó en mis manos la ensoñación y habla sobre la inmovilidad, ¿no? Y la inmovilidad es ese movimiento del ser, o sea, es la inmensidad de ese movimiento del hombre inmóvil. Esto me hizo reflexionar y que además, que sí estoy guardada, pero mi mente sigue volando y sigue imaginando. Entonces yo lo único que quiero hacer es pues agradecer la oportunidad de que me han permitido que mi mente baile y siga en esta fantasía de la existencia, y pues gracias al festival. Y bueno, esta es mi aportación y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. No sé si en lo que entra otra pregunta, otra reflexión, retomar un Marco. poco. Sí, dígame, Patricia Cardona, Perdón. adelante, maestra. No sí. sé si querías decir algo más. No, es sí. que Sí, dime. No, adelante, adelante. No, es que como se ha mencionado tanto lo del cuerpo vacío de Sandra, eso es un concepto muy enigmático, muy hermético, y cuando yo me puse a estudiar profundamente qué era lo que más me impactaba de los animales, justamente
en ese perfecto estado de alerta permanente que les permite reaccionar cuando tienen que reaccionar, saben todo lo que está sucediendo en su entorno. Me di cuenta de que esta perfección o esta inteligencia natural del animal viene de un presente puro de percepción. Yo no sé si este cuerpo vacío del que tú hablas, Sandra, lo puedes identificar con un cuerpo que está en presente puro de percepción, sin conceptos, sin ideas, sin juicios ni prejuicios. O sea, es un cuerpo, puede ser vacío a nivel de, digamos, ego, pensamiento, expectativas, pensamientos de futuro, de pasado, eso no existe. Es un presente puro de percepción y eso hace que el animal tenga una apertura de 360 grados de todo el entorno que lo rodea. Y entonces sabe, el cuerpo sabe que eso es lo maravilloso. El cuerpo no piensa, como dice el maestro Alberto. El cuerpo sabe, porque el cuerpo es una dramaturgia de impulsos. Y el animal está instalado en su dramaturgia de impulsos en presente puro de percepción. ¿Tú qué sientes, Sandra, cuando digo esto? Si te identificas con tu cuerpo animal, con el otro animal que vive en ese estado. Yo quisiera vivir en ese estado porque es muy parecido al estado de la meditación. Pues fíjate que a veces lo he logrado y muchas veces no, pero sí creo que hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, un estado del cuerpo alerta, pero también en un presente puro, ¿no? Donde hay, pues, la infinidad de posibilidades al frente, pero no se sabe qué va a suceder. Exacto. Y yo lo siento a veces como que voy a caer a un abismo y no sé qué viene. Y eso a veces me sucede justo antes de iniciar o de crear una danza. Pero por lo general son improvisaciones, porque yo encuentro más como este estado en el trabajo de improvisación. Entonces, curiosamente después surge una transformación y es casi como que la danza me danza, no, yo estoy como ahí, como en disposición, pero no está mi mente, digamos, controladora, diciéndome voy a mover para acá o le voy a hacer así, no, para nada, o sea, es como un estado en el que incluso mi temperatura corporal baja, o sea, estoy fría, estoy helada. Y después llega algo y ¡pum!, lo transforma, ¿no? Y es como un duende de repente, y así como llega, igual se va. Y eso a veces lo encuentro en el trabajo de improvisación, y no siempre lo logro, pero bueno, poco a poco ahí vamos. Pero bueno, se me ha hecho muy emocionante descubrir ese cuerpo vacío y creo que mucho tiene que ver, bueno, al menos como yo recibí esa como información, digamos, como con la mentalidad, no sé si asiática, oriental, como el hecho de crear un espacio, vaciarlo y entonces algo puede entrar, ¿no? Es como vaciar un cuarto, sacar todo y entonces entra una persona, ¿no? Y lo habita. Si hay muchas personas, no va a caber. O sea, por poner un ejemplo quizá tonto, pero por ejemplo, en Oriente, ellos siempre en un florero no te ponen todo simétrico, ¿no? O sea, el ikebana, ese arte de arreglar las flores, siempre ponen como espacios donde no hay nada. O sea, de un lado no hay nada, del otro sí, arriba a lo mejor sí hay, pero abajo no. O sea, siempre hay espacios vacíos y ahí ya como que hay un cambio pues de estética, de espacio, donde puede haber como también espacio para la emoción, pero no para la sensibilería, o como diríamos, porque, bueno, si hay demasiado sentimiento, no va a haber ese espacio vacío. Entonces, cuando uno logra no estar en ese como sentimiento, cuando ya no hay sentimiento también,
podemos entrar a ese espacio vacío. No sé si me di a entender, maestra Patricia. No sé. No, no, está bien. Soy mala para hablar, discúlpenme. Es que cuando hay un recipiente vacío, ahí es donde puede entrar la intuición y todo aquello que está en el inconsciente. Porque si lo tienes lleno de pensamientos y lleno de ideas, pues estás tapando el túnel por donde va a emerger ese contenido inconsciente que tú ni siquiera sabes que tienes. Es maravilloso. Para mí es como un presente puro de percepción, porque estás sin conceptos, pero estás totalmente alerta a recibir, a escucharte, a escuchar, ¿no? Ok, gracias Patricia. Creo que hay en el chat Liliana, creo que quiere participar. Adelante Liliana Ordóñez. Hola, buenas tardes a todos. Tengo un problema con mi cámara, pero bueno, estoy detrás de la imagen y justo acompañando un poco la experiencia de Sandra, yo he tenido la oportunidad de tomar varios talleres con maestros japoneses en donde este concepto del cuerpo vacío es algo que te comparten desde esta exploración, ¿no? Y lo que me ha sucedido de manera personal es pues la pausa y el silencio, ¿no? La pausa, el silencio, la quietud, eso va generando una percepción muy particular de tu ser en ese instante, ¿no? Y creo que es un vacío no como lo entenderíamos, ¿no? Quizás más en Occidente, ¿no? Donde no hay nada, ¿no? Sino más bien es que podemos percibir el límite y esto que hablamos de la materia, ¿no? Del cuerpo materia, en donde hay más espacio a esa percepción que al constante pensamiento, ¿no? Esta saturación constante en donde muchas veces es más lo que se mueve en nuestros pensamientos, en nuestros patrones mentales, que en sí en la percepción del instante, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy particular la experiencia porque realmente mi contacto con la danza viene con la danza contemporánea, afortunadamente al encuentro de la maestra Beatriz Madrid y Marcos Ariel Rossi con el proyecto de Foramen. Ahorita vengo, voy arriba. Y mucho tiempo después a lo que ha sido la exploración en el Buto, ¿no? Entonces han sido para mí dos corrientes que me han permitido pues encontrar estos diferentes estar en el cuerpo, como bien dice Beatriz, ¿no? Con esta energía poderosa de, digamos, de la vigorosidad, del vértigo, pero al mismo tiempo en el Buto con el silencio y la quietud, ¿no? Entonces, creo que el hablar de este vacío es más bien como esta limpieza del instante, por referirme en algún momento, ¿no? Que justamente se asocia mucho a la meditación, al instante de solo percibir o poder estar más atento del instante y de este cuerpo que está percibiéndose y percibiendo, ¿no? Pero sobre todo hacia el adentro, para dejar que estas cosas que están pues más abajo ahora sí que del pensamiento, ¿no? Que vienen hasta de la memoria celular, puedan hacerse presentes, ¿no? Entonces, creo que sí es un término muy particular. A mí me costó trabajo también entenderlo, pero no fue tan difícil percibirlo, ¿no? Entonces, justamente en esta guía y en esta aproximación que va dando lo que es la técnica del Buto, ¿no? Muchísimas gracias Liliana. Ok, adelante Alejandra Metz, por favor.
Hola a todos. Creo que no sé si me escuchan bien. ¿Sí? Ok, déjenme quito esto primero. Pues yo quisiera agradecer a todos por estar aquí, porque es muy importante, no solamente para nosotros hablar de esto, sino también como compartirlo, porque es una información para mí muy sagrada. Y volviendo a lo que decía la maestra Patricia, de esta onda del animal, yo también hago danza buto y una de las partes que utilizo yo para crear y también para entrar en el vacío de esto que tan famoso es la nada dentro del cuerpo, utilizo formas animales para volver a esto primitivo. Y volviendo a lo primitivo, en una cuestión propia, vas vaciando egos, justo, ¿no? Formas, también formas aprendidas dentro de la danza, vas como diseccionando hasta quedar en lo más primitivo, y a mí me pasa que de lo primitivo paso a lo simple. Y ahí es donde encuentro la nada para poder entrar a este estado como un poco catatónico. Tenía una maestra que decía que era como una autointoxicación de información sin drogas, ¿no? Entonces es muy curioso y que, bueno, nada es coincidencia, esta onda de lo animal, cómo se puede diseccionar y cómo también se puede aplicar para otro tipo de danza, porque me imagino que, por ejemplo, si tienes, no sé, un papel dentro no sé, danza contemporánea específicamente, que tengas que entrar como en un personaje muy difícil, esto podría ser un buen recurso de vaciar para integrarte en una sola cosa. Entonces me parece muy interesante todo esto y me resuena tanta información y pues muchas gracias. No sé si tengan algo que decir. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, sí me hace pensar que también de las primeras formulaciones que ha hecho la filosofía se preguntaba por qué es que hay algo y no es que no hay nada, ¿no? Me parece que para decir algo con el cuerpo tenemos que dejarnos sorprender. Para mí es muy importante el factor de la sorpresa, no tener de antemano a priori decir, quiero decir esto. O sea, hay algo que el cuerpo tiene, muchas veces que tiene y que dice, muchas veces el público dice, ¿qué están diciendo? ¿De qué se trata esto? La danza contemporánea no se entiende nada, es abstracta, lo entienden solo los que lo hacen. Pero sin embargo, a pesar de que no entendí nada, me emocionó mucho y salí muy tocado. Y salí pensando un montón de cosas que no sé si es eso que es lo que me quisieron decir, pero salí pensando, empecé a caminar, me dejé llevar por el tiempo, no tenía apuro, me dejé envolver por esa sensación, de algo que no sabía exactamente qué era de lo que realmente me estaban hablando. Entonces, luego de esa reflexión que tengo, le quiero preguntar a Patricia, primero, ¿cuándo es que un bailarín o una bailarina está vivo, viva? ¿O cuándo está vivo el espectador? ¿O cuándo no está el espectador? Es una pregunta a Patricia. El bios escénico, tú recordarás, que tiene una serie de principios y de manejos de la energía y que tiene que ver con impulsos. Entonces, cuando el bailarín o el actor se identifica o se nutre o se funde con esos impulsos absolutamente preexpresivos primero, porque son profundamente animales, son motores de movimiento que están ahí antes de decir algo o de convertirse en algo, hay una naturaleza viva, inteligente, que está en su cuerpo. En el momento en que tú entras en contacto con esa situación primigenia y lo logras en presente puro de percepción, así estés haciendo danza contemporánea, ballet clásico o danza buto,
Este presente puro de percepción es la pureza total de cómo te escuchas a ti mismo cuando el cuerpo empieza a hablar justamente con estos impulsos. Porque no estás partiendo del concepto. Un bailarín muerto para mí es un bailarín que parte primero del concepto de lo que es la danza y no de lo que es la danza en él mismo como impulso. Te das cuenta, como dramaturgia de impulsos, porque ahí es donde está la vida. Acordémonos que la autopoiesis es una dramaturgia de impulsos para la regeneración continua, la renovación continua de ti mismo, para generar vida. Entonces, este contacto con los impulsos, ustedes los bailarines lo han sentido todo el tiempo, lo saben perfectamente. Para mí, o sea, te lo voy a poner de la manera contraria, un bailarín que está muerto es un bailarín mecanizado porque danza un concepto de danza y no se está danzando a sí mismo, para ponértelo de manera muy breve y sucinta. No sé si queda claro. Sí, sí, totalmente, sí. Sí, claro, es como la justificación de qué es lo que nos mueve, pero de manera impensada. O sea, ¿cómo justifico por qué estoy ahí? Había un compañero que le decía a una compañera hace muchísimo tiempo, ¿hoy vas a bailar? Le decía, sí, le contestaba, hoy tenemos función. No, decía, ¿hoy vas a bailar? No, claro, son cosas de mucha provocación, pero es una gran diferencia entre tener una función y danzar algo. Claro. Entonces, el danzar algo para mí tiene que ver con eso, con esa necesidad, con esa sorpresa, con ese impulso. Y dijiste la palabra exacta, necesidad. Es que a mayor necesidad, mayor presencia escénica, mayor vitalidad. Si tú entras nada más por el que tienes la responsabilidad de reproducir la función y dar función, y no está esa necesidad vital como en el animal se mueve solo cuando tiene necesidad para moverse o de moverse. Si no, no hace nada, no tiene por qué hacer nada. Entonces, aquí el gran reto del bailarín es encontrar la necesidad interna para hacer lo que está haciendo. ¿Por qué y para qué hago lo que hago? Y no es racional, es totalmente orgánico. Es una necesidad animal, profundamente animal. Como cuando tú sientes todo tu cuerpo vibrando. Entonces, eso es lo que se llama la agresión ritualizada en etología. Etología es una cosa maravillosa, ese término, porque significa organización, acercamiento organizado para obtener para conseguir un objetivo. Eso significa agresión ritualizada. Cuando tú entras a la escena en situación de agresión ritualizada, estás en una situación de dramaturgia de impulsos de sobrevivencia frente al espectador. Y eso es lo que vas a encender en el espectador también, porque esto es por contagio, se da por resonancia, porque el espectador está también constituido por estos impulsos, lo compartimos con toda la humanidad y cuando tú se los enciendes al otro, porque tú los traes encendidos, entonces se da una experiencia estética inolvidable. Y todos salimos de ahí verdaderamente encumbrados, enloquecidos, como si nos hubiéramos metido en una espiral ascendente, llenos de energía y de vitalidad. Ese es el bios escénico. Pero para eso tienes que encontrar tu necesidad interior de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, la que sea. Esa es la dramaturgia del bailarín. Esa es la responsabilidad del bailarín, encontrar esa necesidad. No es tarea del coreógrafo. El coreógrafo le puede dar las indicaciones y los trazos escénicos, etc. Pero ¿quién es el que le va a dar la vida escénica a ese trazo coreográfico? Solamente el bailarín. Y esa responsabilidad es profundamente íntima y solitaria. Yo conmigo mismo, ¿qué onda con esto? ¿Por qué estoy aquí haciendo esto? Muchas gracias, Patricia. Bueno, conmigo mismo y en ese caso sería con la danza. Bueno, sí, exacto. Yo en la danza, ¿qué Sí, onda con esto? ¿Qué es la danza en mí claro. en este momento?
Sí, 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 sí. Comparto y comparto totalmente esta idea de... Porque a veces hay obras que nos marcan. Yo pienso, o puede ser teatro, danza, una performance. Hay cosas que nos han marcado, por lo menos hablo por mi experiencia. Mi acercamiento al teatro cuando tenía 14 años fue porque una vez de casualidad llegué a ver una obra en Buenos Aires que era Lo que mata es la humedad, y me enamoré de un personaje secundario que apareció 2 veces, pero fue lo que me hizo entrar a mí a decidirme por querer estar ahí en la escena. O sea, y entonces digo, ¿qué le habrá pasado a él que me pasó a mí después? Que es como una estafeta de deseos que se van pasando. Nunca supe ni quién era porque de veras es una cosa secundaria el personaje que hacía. Pero se ve que le pasaba tanto con eso que sí nos abre esos corazones y nos invitan a entrar a este mundo. Es que entran las resonancias. Cuando hay resonancia, tú creces junto con el otro. Totalmente, sí. O sea, lo opuesto a la disonancia, que es un alejamiento. Exacto. Muchas gracias, Patricia. Y quiero como abrir, no sé si hay alguien que quiera entrar en el chat, preguntar, todas las compañeras y compañeros que veo que están aquí, anímense y pregunten, el tema está lindísimo. Alberto, ¿qué pasa con esto que decías del cuerpo a cuerpo, de los signos del cuerpo, en esta justo época, donde se generan espacios nuevos, donde los cuerpos... nos ha tocado vivir la experiencia con un montaje con gente de India, con 15 intérpretes de India, donde estaban en 15 lugares diferentes de India, e hicimos una coreografía desde Ciudad de México, Cuernavaca, y bueno, ellos 15 lugares de India. ¿Qué es esto, Alberto? O sea, porque luego desaparecimos, hicimos la obra, gente que nunca estuvimos físicamente cerca, hicimos una obra que ha sido vista por un montón de gente en diferentes lugares del mundo y que muchos nos dijeron que les gustó mucho, pero ¿qué es esto de generar estos espacios nuevos? Bueno, en primer lugar, más que preguntarse, es una práctica del espacio nuevo. Si quieres, es una práctica del cuerpo vacío que ante una situación de desamparo como la que se está viviendo en la actualidad, genera un espacio nuevo. Es algo así como el viento que circula y uno no sabe hacia dónde se dirige, pero sin embargo circula. Me parece que es muy importante tomar la novedad de esto que acaba, de esta experiencia que hicieron ustedes. En primer lugar, me interesa porque eso revela que la danza no tiene los límites de las lenguas nacionales. Tú hablaste de cuerpos habitados por diversas lenguas que se pusieron en contacto mediante una danza. Me parece que ahí aparece una de las formas del cuerpo vacío, vacío de la lengua nacional, por ejemplo, que suele ser un elemento conceptual delicado. A mí me interesa mucho una broma que hacía un psicoanalista, que los mejores conceptos son los conceptos acabados. Entonces todo el mundo decía, claro, porque a él le gusta fabricar, construir y terminar un concepto y presentarlo. Y él un día, claro, no, a mí lo que me gusta es porque están acabados, ya no sirven más. Porque si uno tiene el cuerpo pleno de conceptos, es muy posible que tenga dificultades para hacer una danza vacía donde aparezca un acto sin saber qué se hace, pero en el cual uno está involucrado. Me parece que ese es un punto interesante que está en juego en la danza y que se presenta también en otras prácticas, ¿no? La práctica de poder hacer algo, de recibir algo sin saber previo.
Eso ya es un primer elemento de vaciamiento del cuerpo. Y un cuerpo vacío se puede desplegar de formas inesperadas. Me parece que el ejemplo que tú dabas, Marcos, de esta experiencia que hicieron ustedes con personas de la India, de México, muestra eso. En primer lugar, desprenderse de las lenguas nacionales. No me parece poca cosa. Me parece algo muy, pero muy, muy interesante. Sobre todo en estos momentos en que hay cierto renacimiento de esta cosa del nacionalismo que lleva a la extinción de cuerpos, ¿no? El racismo, las diversas formas de fobia al otro, tendrían que ver con eso. Después, hay que estudiar algo más, seguir el estudio que plantea Patricia, ¿no? Sobre esta cuestión del animal. Digo, más allá de todas las bromas que podemos hacer sobre este extraño animal que es el humano, me hizo recordar a que justamente fue en Morelos, que Claude Lévi-Strauss, en una de sus obras, indicaba que el punto de contacto del animal y el hombre es el tigre, porque el tigre y el hombre tienen algo que comparten, que es un poco trágico, que es que matan por matar. Ustedes saben que el tigre no solamente mata cuando tiene hambre, sino que muchas veces mata simplemente para practicar su estilo de cazar. Es la desgracia que les suele ocurrir a estos personajes que montan la escena de domesticar un tigre hasta que un día el tigre se cansa y acaba con ellos, ¿no? Es el punto de contacto entre el mundo animal para Claude Lévi-Strauss y el hombre, que tanto el tigre como el hombre son capaces de matar, con lo cual podemos pensar que así como son capaces de matar, son capaces de vaciar un cuerpo para pasar a otra cosa. Entonces, es lo que a mí se me ocurre respecto a la pregunta que hiciste, Marco. Sí, muchas gracias. Creo que es bien interesante lo que estás diciendo y la cuestión que a mí me costó con lo de India, aparte que lo que me fascinó fue como que la danza no solo pudo eliminar el lenguaje nacional, sino que además pudo eliminar la cuestión de las castas. O sea, de 15 bailarinas y bailarines estaba la que tenía Leli Puerto en su casa, y conviviendo y compartiendo una frase con una chica que vivía en un albergue donde tapaba a su hermanito con una cobija en la cama donde ella estaba durante las 5 horas de ensayo, hasta que un día se movió una cosa en la cama y le dije, ¿qué está pasando ahí? Porque ¿qué se mueve? Lo destapó y era su hermanito. O sea, vivimos experiencias impresionantes con eso de India, donde todos logramos frasear, coreografiar y poner este trabajo al servicio de los demás, de las otras, de los otros. Pero lo que más me dolía y me agotaba a mí, y hablo por esta cuestión de lo que yo vivía, era cuando terminaba el ensayo o cuando terminó la obra. Ahí sentí el vacío y la ausencia de que nuestro acto escénico está ligado a que hay otro o hay otra ahí al lado viendo. Y acá el que estaba viendo era a través de una pantalla. Entonces yo no sabía cómo manejar el final. Bueno, ok. Y dije, terminamos. Y yo esperaba y saludaba a cada una en la pantalla que se fueran. Pero cuando realmente se acababa todo, era una sensación demoledora de vacío, de un cuerpo que yo no sabía dónde estaba. No sabía si me había quedado en India,
al lado de un elefante, no sabía si estaba acá en Cuernavaca, en el salón, agobiado, tirado en el piso, no sabía si estaba en el espacio más hermoso de la creación, me sentía en la nada. Y me costaba tiempo, me costaba 20 minutos, 30 minutos para volver a mi cuerpo. Y yo nunca pude abrazar y besar a esas chicas y esos chicos y decirles gracias, carajo, hemos hecho este trabajo, lo típico cuando termina la función, que entre todos nos abrazamos, gritamos, y eso todavía no sé dónde ubicarlo, por eso te decía de cómo es esta cuestión del cuerpo, el espacio, en estas distancias virtuales. Entonces, no sé cómo vivan las demás compañeras que están acá, los compañeros, esta cuestión de terminar una clase virtual, cómo se queda el cuerpo, dónde se queda o cómo se queda lo que estuvimos trabajando. Son preguntas que todavía me imagino que funcionan. Digo, me imagino que están tan felices como yo, pero no tenemos un cuerpo que diga, estoy feliz con un abrazo, vamos a tomarnos un café, qué lindo esta parte, bla, bla, bla. O sea, eso falta, eso no lo tenemos. Por eso digo, es impresionante que hayamos trabajado con 15 intérpretes divinos de India en 15 ciudades diferentes de India, en ciudades diferentes de México. Pero por eso abro la pregunta para los demás, las demás que están acá, de teatro, de danza, de performance. ¿Cómo lo viven ustedes este momento? Sandra, ¿quieres retomar desde ese cuerpo vacío, pero desde este momento que vivimos, ¿no? Ay, Marcos, pues fíjate que yo estaba pensando el otro día, si estuviera trabajando en una compañía o en una agrupación, pues quizás sí me sentiría como que me faltase algo, ¿no? Pero la verdad es que estoy tan acostumbrada a trabajar en solitario, o sea, y yo en mi espacio danzo pues con el espacio mismo, o sea, con la luz, me acompaño de otras cosas, situaciones, ¿no? Digo, afortunadamente mi esposo es músico y también podemos interactuar, ¿no? Con la música y la danza, ¿no? Pero, o sea, si yo no tuviera la herramienta de la danza y en específico de la danza buto, donde no tengo pues la necesidad de hacer clase pues con un grupo, si no fuera por ello yo estaría muy triste, la verdad, o sea, y pues no lo estoy, o sea, como que estoy muy activa, como que tengo muchas ganas de estar, pues creando, lo que me falta es tiempo, así lo estoy viviendo. Ok, muchas gracias. Creo que va a entrar a participar Jacqueline López. Adelante, bienvenida. Buenas tardes, Jacqueline. Hola, ¿cómo están? Gracias por estas pláticas, estas charlas. Ay, tengo todavía mi fondo. Ahorita me lo quito, perdón. Es que ayer hice una plática. Vamos a poner mejor. Quería comentar acerca de lo que decías, Marco, de cómo te quedas después de haber estado trabajando en pantalla. Sí se siente un vacío y se siente como, o sea, no quieres que se empiecen a desaparecer las personas que están ahí. Pero al mismo tiempo creo que sucede una cosa muy extraña porque es la mente la que viaja a través de la pantalla como sin cuerpo, pero se manifiesta dentro. O sea, eso es lo que yo he sentido en las cosas que yo he hecho. Y literalmente si tardas como 20 minutos en poder como regresar a la realidad, porque toda la realidad la estás viviendo a través de un monitor con gente que está ahí, pero además empieza a pasar información de una manera que no sé cómo se da, porque muchas de las cosas que hacemos en la danza es energía y es estar habitando los espacios donde tú estás con la gente. Pero sí se llega a transformar, pero al mismo tiempo sí es una cuestión, tú lo dijiste muy bien, de vacío, lo que se siente al final, al terminar una sesión, porque volteas y dices, bueno, aquí estoy sola, no se vayan, por favor, quédense ahí, espérenme tantito, que quiero comentar algo, ¿no? Entonces pero pues son las nuevas, no sé, formas, modalidades
que tenemos que ir también aprendiendo. Sí, quiero agregar algo, Jacqueline. Ahora, lo que noté, que el público se anima a preguntar mucho más. Cuando uno termina una función y se abre el chat, el público pregunta cosas que normalmente no tiene acceso a preguntar. Perdón, pero esa es una indicación de que el cuerpo se vacía de los prejuicios y entonces cada quien puede hablar, puede preguntar. Uno de los fenómenos que produce estas actividades es que se levanta la inhibición que era tener que defender una imagen del cuerpo, una imagen del saber. ¿Cómo voy a preguntar esto? Van a pensar de que no sé, se van a dar cuenta que no sé, se van a dar cuenta de que tengo prejuicios y perjuicios, y sin embargo esta forma de actividad, insisto, no es la misma que otras las actividades anteriores. Yo no sé si lo anterior va a regresar, tiendo a alejarme un poco de la experiencia tanguera, ¿no? De este tango de que siempre está viviendo, de que todo pasado fue mejor. Entonces uno se pregunta si el pasado fue mejor, ¿para qué lo abandoné? Como decía Kierkegaard, ¿no? Si el noviazgo es tan bonito, ¿para qué se casan? Creo que estamos pasando a otro momento, a otra forma de relacionarnos, que por ejemplo tiene esta característica, que es levantar las inhibiciones. Por ejemplo, yo ahora le voy a compartir una inhibición mía, los tengo que dejar porque tengo que atender y bueno, lamento tener que retirarme ahora. Les agradezco a Sandra, a Patricia, a Marco la invitación. Le mando un saludo a Beatriz Madrid, que tardé en responderle ahora. Bueno, muchas gracias y espero que en la próxima vez podamos seguir hablando vacíos de inhibiciones. Muchas gracias, Alberto, gracias por estar. No sé si, creo que Beatriz está escribiendo algo, creo que quiere hablar Beatriz. Adelante, Beatriz. No, bueno. Aquí está, sí, adelante. Ya. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué dice? No, más adelante. ¿Ya? ¿Se escucha? Bueno, Sí, tiene sí. que ver con esto que hablaban de si bailar solo o bailar en público. Digo, no es que uno extrañe solamente bailar con el compañero. Lo que también es diferente es que de pronto haya el estreno de una obra y se haga frente a una cámara, porque es lo que te está... Entonces, lo que no sucede es también la respuesta inmediata con el público. O sea, estás bailando una cámara esperando que en esa grabación en algún momento el otro la perciba. Esa es la parte que siento que también es rara. Digo, nos pasó con algunos estrenos que, ¡ay, gran estreno, el Cervantino! No sé qué, lo ves en la cámara, estás con tu copa de vino y se acabó la función y ni les puedes decir bravo, ni puedes abrazarlos, ni supiste qué sucedió, esta cosa mágica de espectador, intérprete, eso se extraña. No es el compañero para hacer la clase y abrazarlo. Creo que lo que se extraña también, aparte, es esta parte como de la comunión, del ritual que significa para cada bailarín o cada creador que sucede en un foro. Entonces, creo que esa es otra de las cosas que yo todavía siento un poco extraño, ¿no? Terminas de hacer algo, pero lo hiciste para una pantalla, porque bueno, los teatros nuevamente se van a cerrar o no todos están abiertos. Digo, a veces uno baila solo, pero bueno, hay público que está recibiendo, pero cuando tampoco hay ese público recibiendo, es como, ¿hasta dónde tiene que llegar mi energía para que el que me ve en la pantalla la perciba? Entonces, bueno, es nada más una reflexión. Marco. Sí, gracias, Beatriz. Adelante, Patricia. Sí, yo quisiera agregar a eso
Entiendo muy bien lo que dice Beatriz, lo que dices tú, porque a mí me ha pasado cuando he tenido conversaciones fantásticas virtuales por Zoom y de pronto se termina todo y quedas como en un sueño, como si todo fue un sueño. Entonces es una cosa muy increíble de la mente. La mente tiene tantas dimensiones que vivir. Y me acordaba de Calderón de la Barca que la vida es un sueño y sueños, sueños son. Entonces no estaremos experimentando esta vida como un sueño en este momento. Y para nosotros es una experiencia tan diferente porque nos hemos vuelto tan pragmáticos y tan materiales, porque tocando es cuando nos sentimos vivos, ¿no? Pero como ya no podemos tocar, entonces estamos viviendo una realidad tan íntima como si todo se viviera en la mente, nada más en la mente y se quedara en la mente y todo luego se convierte en un sueño. Entonces es una situación como de irrealidad. Nos cuesta mucho lidiar con eso. Yo entiendo muy bien lo que tú dices y también Beatriz y todos los que lo están experimentando, porque yo lo he vivido. De pronto me quedo así como suspendida en la nada, pero es como suspendida en un sueño. Entonces tal vez sería interesante explorar qué nos puede ofrecer esa capacidad de la mente de vivir el sueño que estamos viviendo en este momento. No sé si me estoy expresando con claridad, porque sería explorar otra dimensión de la mente y del cuerpo en este momento presente. ¿Qué nos puede ofrecer esa experiencia para nuestra riqueza personal? Yo creo, Patricia, digo, antes de pasar con Liliana Ordóñez, que creo que quiere hablar, yo creo que si nos dedicamos a esto, es porque en realidad lo que nos gusta es el teatro. Entonces siento que hay que hacer como una especie de negociación como de algo que nos fascina, entrar, porque es un reto, porque es entrar a torear ese toro y tener esa adrenalina. A mí, a un lugar donde es mucho más distante y a mí me emociona, todavía no me emociona tanto, más bien me emociona bastante poco. O sea, me emociona la idea de pensar, están en India, en 15 lugares de India diferentes, wow, pero es todo acá adentro. Sí. Entonces, lo que a mí me emociona de entrar a escena es tenerme que enfrentar con ese toro que viene con todo y torearlo y es de vida o muerte. Entonces, todavía no sé cómo mi cuerpo va a tenerse que alimentar para enfrentarse a decir algo tan íntimo y tan propio en un lugar tan frío. Eso es lo que a mí me sucede. Pero bueno, creo que hay quien quiere participar. Soy Elvira. Elvira Ruiz, adelante, bienvenida. Bueno, retomando un poco esto del vacío de inhibiciones, me parece muy interesante esto con lo que cierra es la doña del vacío de inhibiciones, porque precisamente lo que habría que cuidar, particularmente los que estamos en el campo de las artes escénicas, desde, no solamente desde la creación, sino desde la docencia, desde la parte formativa, desde la cuestión educativa, transmitir, al estar como obligados a todo hacerlo de manera teledirigida, teletrabajo, home office, clases vía Zoom, clases online, o sea, todo lo que nos acota y nos condiciona el medio que es netamente imaginario. Aquí más bien retomando esta frase, o sea, ¿cómo no caer en un exhibicionismo y tratar de llenar ese exhibicionismo? Es decir, lo contrario a un vaciado de inhibiciones. Entonces, esa parte me parece que es importante. Quizá en profesionales de las artes escénicas con mucho mayor experiencia, trayectoria de vida y artística y con una claridad estética y una visión del mundo, tal vez no son tan proclives, pero particularmente lo digo en el sentido de las nuevas generaciones. Entonces, quienes trabajamos con jóvenes en nivel iniciación, intermedio o que intentan ya pasar a la profesionalización, es complicado transmitir, retomando un poco de lo mucho que se aportó en este encuentro, de cómo mantenerte contigo, en ti,
Y bueno, tú viste un poco parte de la obra esta Incertidumbre, que era en Zoom, y que cada quien estaba en su espacio. Y circunstancialmente la actriz y el actor tenían un diálogo, pero el punto es que ellos nunca físicamente se encontraron. Entonces es un trabajo muchísimo más complejo porque entonces ya te demanda trabajar en cuadres, te demanda ahí sí una relación con respecto a la pantalla y la retórica audiovisual. Entonces, más que, digamos, rasgarnos las vestiduras, o sea, por un lado está una circunstancia mundial. Nadie pensó que nos íbamos a topar con esta situación de pandemia, que ya vamos para cumplir el año de tratar de sobrellevar unas condiciones tan complejas y al mismo tiempo como una oportunidad de aprendizaje en muchos sentidos, porque primero que nada parece que el planeta nos está intentando una sacudida y desafortunadamente nuestra ceguera y de pronto el tener el pensamiento obtuso no nos permite ver como más allá de la inmediatez de resolver nuestras necesidades más primordiales. Y por otro lado, estas otras posibilidades que permite que si bien es cierto, no tienes un contacto directo como estamos ahorita en este conversatorio, sin embargo, es cuando más interacciones, o sea, más webinars, más coloquios, encuentros, congresos y todos los formatos académicos habidos y por haber, se están dando precisamente porque es lo que aporta este formato. Entonces, sería como interesante, no sé, me parece que se abre como una posibilidad de armar otro a partir de la estafeta que deja Alberto, de cómo rompemos con estas inhibiciones o estos prejuicios que tienen que ver con el soma, porque habló del sema y el soma, y entonces eso como en los campos significantes determina tanto nuestro devenir comportamental, y por otro lado, el otro extremo, que sería el exhibicionismo a través de este plano imaginario, al precisamente tener como el único recurso de intercambio la pantalla. Entonces, creo que esto tiene muchísimo que ver porque precisamente el tema al que conminan en este encuentro tendría que ver con la danza y la filosofía. O sea, ahorita se abrió porque ya no queda solamente la danza, queda más bien inclusive artes escénicas o artes y todas las posibilidades de lectura filosóficas. Entonces, considero que mucho de lo que se está abriendo ahorita son preguntas y que difícilmente las vamos a resolver porque estamos precisamente, o sea, apenas como asomándonos después de haber estado como en el encierro y tratar como de adaptarnos a las nuevas circunstancias y con respecto a cómo queda el cuerpo. Pues ahí más bien también se lanza como otro cuestionamiento en el sentido de, o sea, ¿cómo estoy con mi cuerpo con respecto a mí al otro? Porque también hay una serie de malestares físicos a partir de estar tantas horas frente a la pantalla o que el dispositivo te obliga a estar en una posición y kinestésicamente ya hay una serie de lesiones, etcétera. Entonces, se comienzan a expandir como los espectros de interpretación de todo este fenómeno que nos acota y que tiene que ver con cuestiones de la subjetividad, con cuestiones del ser, filosóficas, pero particularmente con el real del cuerpo. Entonces, más bien quería como apuntar algunas de estas cuestiones que me generó todo el conversatorio. Gracias. Muchas gracias, Elvira. Le quiero preguntar a quienes están aquí, ¿ustedes todas han creado obra aquí durante la pandemia? O sea, de teatro, danza, Sí, cuestiones. yo ahorita mismo estoy como con 5 puestas en escena por la dinámica en la que me desenvuelvo en la universidad, entonces, en mi caso, sí. O sea, O sea es como parte de más que lo que normalmente hubieras hecho, digamos. la obra de Incertidumbre que tú viste una parte, ¿no? De hecho es producto, o sea, la propia dramaturgia, o sea, nos agarró, o sea, exactamente en medio, al inicio del proyecto, se detonó todo este tema ya del confinamiento y la propia circunstancia modificó toda la estructura, porque se escribe en acto. Claro. Entonces, la propia circunstancia de pandemia, de confinamiento,
y todo lo que generaba el COVID en el momento más crítico, o sea, donde también lo mediático generó una situación de pánico por la manera tan nefasta como se manejó la desinformación al respecto del COVID, que también lo padecimos en insomnios, en malestares corporales, en una serie de sintomatologías. O sea, porque también ahorita ya hay como mucha investigación al respecto de todos los malestares que ha generado este abuso en el manejo de la desinformación, porque no ha sido una información fidedigna, ni tampoco, desafortunadamente, a nivel de autoridades, a nivel institucional, hemos tenido el mejor manejo, por lo menos aquí en nuestro país, en México. Entonces, todas estas situaciones, todas estas vicisitudes, evidentemente afectaron los comportamientos y eso tiene una incidencia directa en los procesos creativos. O sea, aunque uno quisiera desmarcarse y vamos a montar algo que no tenga nada que ver con el maldito tema, que fue el tema del año COVID-19, sin embargo, todo te regresaba a eso porque todo el entorno tenía que ver con eso. Entonces, sí, en muchos sentidos, okay, no solamente a nivel infraestructural, a nivel logístico, a nivel de producción, sino en la intimidad de la cotidianidad, hay muchísimas repercusiones. Pues más bien pienso que lo que ahorita se está dando con este conversatorio es que como rizomas se están como abriendo diversas aristas, ¿no? O sea, diversas líneas discursivas que quizá nos conminarían como a abrir otras posibilidades temáticas del debate o del discurso. Uh-huh. Sí, por ejemplo, a mí me resulta interesante mi postura ante lo creativo tenía como un aliciente de encierro, de desesperación. O sea, en otro caso no hubiera estado como tan estresado por el tema de me tengo que mantener encerrado, que fue como con los dos procesos que empecé, que los empecé desde el encierro. Y a mí, en lo personal, me pareció interesante poder escuchar a mi cuerpo encerrado y que la danza, aún con estas condiciones, me daba la posibilidad de salir. Entonces, yo creo que ahí está lo interesante. Y ahí es donde lo ligo a este acto de supervivencia, me hace acordar de lo que alguna vez me enseñó Patricia del equilibrio precario, de que hay que cazar o morir, o sea, cazar con Pero ahí Z, está el ¿no? real, fíjate, exactamente en estas improntas, en estos instantes de conexión con el otro, en estos intersticios en que emerge algo inédito, exactamente ahí está el real. Y exactamente ahí está lo vívido. Más bien la evidencia, o sea, lo que se hace patente, es que ahora el formato, las condiciones nos obligan a buscar otras alteridades como estas, como la que hiciste con todos estos bailarines en India, por ejemplo. O sea, que hay que diversificar a partir de las propias circunstancias, en las únicas en las que podemos hacer algo. Y entonces, en ese instante, el acontecimiento, o sea, el sujeto acontece de manera plena. O sea, sí hay instantes, simplemente que ya no tienes como la proximidad de percibir como esas cargas de energía, el cuerpo vivo, todo lo que aportó la maestra Cardona, que son fundamentales y evidentemente hay una energía libidinal que te cataliza. Aquí hay que trabajar más porque tienes el medio. Entonces, más bien esto te obliga a otra manera de percibir a los otros. O sea, se abre en perspectiva más bien otro modo de operar a partir de las propias condiciones que nos generó esta situación de pandemia, ¿no? O sea, que estamos como ratas de laboratorio para ver cómo nos adecuamos o cómo nos adaptamos a esta situación que se nos presenta. Que desafortunadamente muchos no pudieron librarla o de plano recularon, o sea, dicen, no, yo no puedo así. Y se apartaron. O sea, se quitaron de la escena pública. Y paradójicamente mucha gente encontró aquí un medio de promoción, de difusión, o sea, todo el tiempo en todas las redes sociales hay también expresiones estéticas abiertas a todo el público. También esa es una parte importantísima,
porque se está integrando a muchos de estos públicos que a lo mejor ni se acercaban a los teatros, a las visitas, por ejemplo, a los museos, a ver diversas actividades performáticas, conciertos. Entonces, si te fijas, si bien es cierto, nos acota, pero paradójicamente nos expande. Paradójicamente hay una cuestión reticular, que entonces de pronto todos estamos en red, interconectados. Y bueno, si no pudiste ver la performance que se iba a transmitir en vivo a las 8 de la noche, resulta que queda el video y te metes a la página y a lo mejor lo ves a las 7 de la mañana del día siguiente. Totalmente, Entonces, sí. se abren, ¿no?, las posibilidades de recepción espectacular. Sí, yo creo que hay que sumar. Hablando del Zoom, sí, sumar es esto a lo que ya teníamos. No, yo me resisto a abandonar el espacio escénico, pero esto que sea bienvenido, suma, sí, claro. Claro. Queda grabado, hacemos una buena grabación. Entre otras cosas, me parece que uno puede inventar una estructura y un sistema de pago internacional también, y podemos tener, no sé, un poco más de ingresos sin depender tanto de las instituciones. O sea, es verdad, si ahora nuestro público de 10 personas van a ser 500 o van a ser 50.000 en el mundo, si cada una pone 5 pesos, o sea, quiere decir que, o sea, de veras tenemos que aprender a leer y a explotar un poquito más esto. Yo digo el cuerpo escénico de esta cuestión animal, desde lo filosófico, cómo la ubicamos delante de esta pantalla fría, en relación a qué será aquel que lo ve, un espectador, un iPad, ¿cómo lo llamaremos? Público virtual, no sé. O sea, hay cosas que aún habiéndolas ya hechas, no sé cómo denominarlas. Denominarlas en el acto escénico. Si esto seguirá siendo un acto escénico o se transformó, son preguntas, son cuerpos nuevos, evidentemente. O sea, el punto es que siguen habiendo sujetos que están produciendo algo para el otro, y el otro al final del día va a expectar. O sea, existe esta pulsión escópica que no es de manera directa, porque a veces uno puede percibir al público. Cuando el público reacciona, uno siente su respiración, de pronto el público se carcajea o alguien se incomoda, y entonces eso se percibe de manera directa. Ahora son otros modos, porque también la gente cuando llega a ver a posteriori alguna puesta en escena que quedó grabada, deja el comentario, comparte el video, lo recomienda. Entonces, de verdad, esta cuestión rizomática que va como expandiéndose, y de mencionar esta cuestión reticular, pues evidentemente multiplica exponencialmente todas las posibilidades de expansión de un proyecto que ya no se quedó en los 20, 30, o si te va muy bien, 1000 espectadores que ibas a tener en un teatro. Digamos que es otra dinámica, o sea, no es como contraponer una cosa contra otra, no, son cosas diferentes. Ahora nos toca esta, más bien se expande en perspectiva otra posibilidad. Eso no quiere decir que no queremos regresar al acto vivo, al acontecimiento con el otro, pero si tenemos como esta alternativa que las propias condiciones de pandemia nos están, digamos, aportando, y de pronto encontramos como tantas bondades como el que personas de diferentes partes del mundo nos podamos conectar para una creación, para un coloquio, para una reflexión. Entonces, también esa es una parte importante y es otra manera, otro modo de ser, otro modo de operar. Sí. Entonces, por eso mencionaba al principio, además que rasgarse las vestiduras es como ver cómo las cuestiones tienen como diversas aristas o diversas ópticas desde las cuales se pueden abordar. Entonces, esto se diversifica y nos demandaría más bien como quizá invitar a otros especialistas de otras disciplinas, donde podríamos tener como un debate más enriquecedor, ¿no? O sea, más nutricio. Ok. Bueno, excelente, Elvira. Creo que, a ver, acá en el chat está Liliana Ordóñez. Adelante, por favor. Gracias, Elvira. Sí. Pues creo que justo, pues,
coincido con varias de las aportaciones que se han dado, ¿no? Me parece que evidentemente esta herramienta con la cual nos hemos familiarizado desde hace unos meses, ¿no? Antes oíamos Zoom y poco sabíamos qué representaba o qué era, ¿no? Sin embargo, ahora para la gran mayoría de la población del mundo, Zoom ya se ha vuelto un lugar común, ¿no? En donde ya se han escrito también experiencias y bueno, ha servido pues para pues esta posibilidad de encontrarnos, ¿no? En un espacio virtual. Y bueno, quiero platicar brevemente de lo que fue también para mí la experiencia con el proyecto de Atacalari, del cual menciona Marcos. Y yo era de las personas que pues siempre he preferido la presencia. En realidad, el cuerpo con la energía del otro cuerpo solamente se puede leer con estos sensores que están en la piel y en nuestros sentidos, ¿no? Sin embargo, la experiencia que tuvimos con el proyecto de Atacalari, con este montaje, me hizo entender que cuando existe esta conexión de la que habla Patricia, de cuando se puede conectar con el otro en estos medios, pues sí puede haber esta afectación también de la que habla Alberto, ¿no? Estuvimos 4 semanas casi en sesiones de trabajo largas con los chicos, con el tema del lenguaje principalmente, porque bueno, ellos están en la India, su lenguaje no es, el inglés no es un lenguaje principal para ellos, sin embargo es a través del cual nos comunicábamos y ahí ya había una traducción, por ejemplo, ¿no? Ya desde ahí había una limitación, por así decirlo, en donde podíamos, entre Marcos, yo y Alejandra, transmitir la idea para que le sucediera en el cuerpo al otro. Eso creo que fue muy interesante, ¿no? Porque a final de cuentas, yo creo que este eros y este Dios con el cual del cual todos venimos, pues se puede activar a final del día, ¿no? Desafortunadamente, sí también te quedas con el vacío, ¿no? Porque se generó una relación con estos chicos que evidentemente están distantes, pero no nada más distantes para nosotros, sino hasta culturalmente, ¿no? Culturalmente diferentes. Había cosas en relación al vestuario que también tuvimos que cuidar en temas de su cultura, muchos aspectos. Sin embargo, generamos un vínculo. Y eso para mí fue muy interesante, porque no nada más fue un proceso creativo, sino pudimos, o desde mi lugar, generar un vínculo con estas personas del otro lado del mundo y al cuales desafortunadamente no pude abrazar, ¿no? Pero, sin embargo, creo que el cuerpo se afecta, sin duda, generas nuevas reflexiones, porque al mismo tiempo, al yo también estar habitando este espacio de Zoom, en otros proyectos, pues sí, empecé a dejarme seducir por la pantalla también, ¿no? Entonces, también nos vemos afectados por la propia plataforma, ¿no? Y creo que eso es una lectura interesante a nivel de la creación y no nada más ya hablamos de cuerpo, de energía, de bio, sino también de la imagen, ¿no? ¿Qué tanto esta imagen también está solamente encuadrada, ¿no? Nadie más, no logramos percibir lo demás que está ni atrás, ni abajo, ni delante de nosotros, ¿no? Y eso hace también muy interesante que solamente mostramos lo que nos interesa mostrar al otro, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante todo lo que esta condición nos está generando y sobre todo que se den los espacios reflexivos, ¿no? Porque me parece que como bailarines de la escena, también regreso a la idea de Marcos Ariel, cuando regresamos al teatro para poder estrenar lo que fue Sinfonía para Ser Uno, que se generó en la pandemia,
pues nada se compara a ese espacio, ¿no? Entonces, pues agradezco que podamos escucharnos y una vez más a todos por participar en estos laboratorios virtuales, en esta extensión del 11º Festival Morelos Tierra de Encuentro, porque creo que pues es parte importante, ¿no? De encontrarnos, de dialogar, de intercambiar nuestras experiencias. Muchas gracias. Los invito mañana tenemos otra ponencia, se llama, perdón, se me olvidó. Bueno, hablamos sobre el mismo tema, es videodanza más arte visual. Entonces tocaremos algunos temas que hoy igual tocamos, entonces los invito mañana, vamos a estar también Jacqueline López, Mariana Belotto, Lidia Romero y una servidora. Entonces, los espero mañana y muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahora les doy las gracias yo, Patricia, muchísimas gracias, como siempre, por dar, por ser tan generosa, por brindarme y brindarnos, en este caso, tanta sabiduría y tanta investigación. Gracias, Sandra Soto, como intérprete, compartirnos tu experiencia, esos temas tan lindos que nos pusiste a reflexionar. Bueno, Alberto ya se fue, pero también estoy muy agradecido con él por todo lo que nos marcó con los signos, los cuerpos. Y bueno, y gracias a todas las compañeras que acá veo que están, compañeros, coreógrafas, excelentes bailarinas, Gaby Gulco, Jacqueline López, Andrés, Beatriz Madrid, en fin, ahora voy a nombrar a los que quedan, Julio César, Silvia Moedano, Miguel Álamo, Beatriz. Gracias, continuamos mañana. Buenas noches y gracias por seguir sosteniendo el 11º Festival Internacional de Danza Morelos Tierra de Encuentro. Gracias, Linda tarde. Marco. Besos a todas y todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao, Pino. Adiós. Bye. Adiós. Bye, bye. Bye. Bye, maestra. Adiós. Gracias.